Gil, ¿alguna vez te preguntaste qué se necesita para ser un capo en el mundo de los negocios? Ah, seguro que sí. Es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Prepárate para una masterclass express sobre administración. Dale. Vamos a desmenuzar la unidad de tu curso de Administración Segunda. Tranqui, que acá te lo explicamos todo sin vueltas para que salgas hecho un experto. Así es. Vamos a fondo con los roles, ambiente organizacional y espíritu emprendedor. Buenísimo, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un gerente? Buena pregunta. A veces se confunde con otros roles. Sí, me acuerdo que en la facultad te lo definían con un montón de palabras rimbombantes. Al final, lo importante es qué hace realmente un gerente en el día a día. ¿Cómo lo definirías vos? Mira, un gerente es como el director técnico de un equipo de fútbol. Me gusta la analogía. No solo se imagina la victoria, sino que planifica las jugadas, organiza la formación, dirige a los jugadores y controla que todo funcione para meter goles y ganar el campeonato. Y me imagino que, así como hay diferentes estilos de juego, también hay diferentes tipos de gerentes. Totalmente. Tenés a los gerentes funcionales, que son como los especialistas del equipo. Los cracks en un área específica. Exacto, como finanzas Claro. o marketing. Y después están los gerentes generales. ¿Esos serían como los entrenadores en jefe? Sí, responsables de toda la estrategia y la coordinación de diferentes áreas. Como si fueran divisiones enteras de la empresa. Tal cual. Y cada uno con su propio nivel de responsabilidad, ¿no? Obvio. ¿Te acordás de los niveles de administración? Estratégico, táctico y operativo. Parecía una escalera. Sí, tal cual. Arriba de todo, en el nivel estratégico están los que definen la visión a largo plazo. Los que marcan el rumbo. Exacto. Después, en el nivel táctico, están los que aterrizan esa visión en planes concretos. Los que diseñan la estrategia. Sí, y finalmente en la base, en el nivel operativo, tenés a los que se aseguran de que sus planes se lleven a cabo. Los que están en la cancha. Esa es la imagen. O sea que, para ser un buen gerente en cualquiera de esos niveles, no alcanza solo con saber mucho de un tema. No, para nada. Ahí está la clave. No se trata solo de ser un genio en tu área. ¿Quién más se necesita? Tenés que tener una combinación de conocimientos, habilidades, conductas y actitudes. Y eso te convierte en un líder efectivo. Exactamente. ¿Y cuáles son esas competencias gerenciales que mencionan en el material? Bueno, según Hellriegel, hay 6 competencias clave que todo gerente debería dominar. 6. ¿Cuáles son? Comunicación, acción estratégica, planificación y gestión, autoadministración, trabajo en equipo y multiculturalidad. Parece un montón. Podríamos analizar cada una un poco más en detalle. Dale. ¿Por cuál empezamos? Empecemos con la comunicación, que siempre se dice que es fundamental. Claro, no se trata solo de hablar lindo o dar discursos motivacionales. ¿Qué más implica? Un gerente con buena comunicación sabe transmitir su visión de forma clara y concisa. Tanto a su equipo como a clientes, proveedores, ¿no? A todos. Y también sabe escuchar activamente, dar feedback constructivo, negociar con astucia. Y generar confianza. Exacto, eso es clave. ¿Y qué me decís de la acción estratégica? Eso no es solo para los gerentes de alto nivel. No necesariamente la acción estratégica implica tener una visión panorámica del negocio, Entiendo. entender las tendencias del mercado, las oportunidades, las amenazas. Y saber cómo posicionar a la empresa para aprovecharlas al máximo. Tal cual. Es como jugar al ajedrez. Hay que anticiparse a las jugadas del rival. Y tener un plan para cada escenario. Exactamente. Impresionante. Y una vez que tenemos esa visión clara, ¿cómo la ponemos en práctica? Ahí entra en juego la planificación y la gestión. ¿Y eso qué implica? Recopilar información, analizarla, definir objetivos, elaborar presupuestos, gestionar recursos. Me está dando dolores de cabeza solo de pensarlo. Jajaja. ¿Cómo hace un gerente para no volverse loco con tanta responsabilidad? Ahí es donde entra la autoadministración. Un buen gerente tiene que saber manejar su propio estrés, ser organizado, disciplinado. Tener ética, estar motivado. Exacto. Y encontrar un balance entre su vida personal y laboral. Si no se cuida a sí mismo, no va a poder cuidar de su equipo ni de la empresa. Tal cual. Es como un atleta de alto rendimiento, pero en el mundo de los negocios. Claro. Y hablando de equipos, la quinta competencia clave es el trabajo en equipo. ¿Qué implica eso? Un buen gerente no es un lobo solitario, sino un líder que sabe inspirar y motivar a su gente. Para que trabajen juntos hacia un objetivo común. Exactamente. No se trata solo de dar órdenes, sino de crear un ambiente de colaboración. Donde cada uno pueda aportar lo mejor de sí. Tal cual. Y por último, ¿qué me decís de la multiculturalidad? Esa es clave en el mundo actual. ¿Por qué?
En un mundo globalizado, un gerente efectivo tiene que saber navegar por diferentes culturas Entender las diferencias, ser sensible a las costumbres. y adaptarse a diferentes contextos. Claro, hoy en día las empresas no tienen fronteras. Un gerente puede tener que trabajar con gente de diferentes países, idiomas, formas de pensar. La multiculturalidad ya no es un plus, sino una necesidad para cualquier gerente que quiera triunfar. Totalmente de acuerdo. Bueno, me queda claro que ser un gerente efectivo requiere un gran abanico de habilidades. Sin duda. Pero, ¿qué pasa con la organización en la que se desenvuelve? Interesante pregunta. ¿Cómo influye el entorno en la gestión de una empresa? Esa es una pregunta clave. Una organización no existe en el vacío. Es un sistema abierto, Exacto. Interactúa constantemente con su entorno, y ese entorno está compuesto por una serie de factores que pueden afectar a la empresa. para bien o para mal. ¿Te referís al macroentorno? Sí. Economía, demografía, cultura, competencia, política y tecnología. Todos esos factores pueden influir en el éxito o el fracaso de una empresa. A ver, pongamos algunos ejemplos concretos de Argentina. ¿Cómo impactan estos factores en las empresas locales? Bueno, empecemos por la economía. La inflación, la devaluación, las tasas de interés. Todo eso afecta directamente la capacidad de las empresas para invertir, producir y vender. Claro, si la economía está en recesión, las empresas van a tener que ajustar sus estrategias. Y ser más creativas para sobrevivir. ¿Y la demografía? ¿Cómo influye? Mira, en Argentina tenemos una población que está envejeciendo. ¿Y eso qué significa para las empresas? Menos gente joven entrando al mercado laboral puede ser un problema para algunas empresas. Claro, las que necesitan mano de obra calificada. Exacto. Y por otro lado, el aumento de la esperanza de vida genera nuevas oportunidades. Para empresas que se enfocan en productos y servicios para la tercera edad. Tal cual. Y la cultura. ¿Cómo afecta la cultura argentina a las empresas? La cultura influye en muchos aspectos, desde la forma en que se hacen negocios. Hasta las expectativas de los empleados. Por ejemplo, en Argentina tenemos una cultura muy arraigada al trabajo en equipo. A la colaboración, a la solidaridad. Eso puede ser una ventaja para el clima laboral, pero también puede generar dificultades. A la hora de tomar decisiones individuales o de manejar conflictos. Sí, a veces puede ser un arma de doble filo. Entiendo. ¿Y la competencia? ¿Cómo se juega en el mercado argentino? La competencia es feroz. En casi todas las industrias. Sí, las empresas argentinas tienen que competir no solo con otras empresas locales. También con empresas extranjeras. Exacto, que pueden tener costos más bajos o productos más innovadores. Para sobrevivir en este contexto, las empresas tienen que diferenciarse, ofrecer productos de alta calidad. Innovar y estar atentas a las necesidades del mercado. Y la política. ¿Cómo afecta la inestabilidad política a las empresas? La política siempre es un factor de incertidumbre. Los cambios en las regulaciones, las políticas impositivas, La falta de previsibilidad, todo eso genera un clima de inseguridad. que dificulta la planificación a largo plazo. Así es. Y por último, la tecnología. La tecnología avanza a pasos agigantados. Las empresas tienen que subirse a esa ola o se quedan atrás. Tal cual, la digitalización, el comercio electrónico, las redes sociales, la inteligencia artificial. Todo eso está cambiando la forma en que las empresas operan. Exacto. Para analizar todos estos factores y entender cómo afectan a una organización, ¿hay alguna herramienta? Sí, una herramienta muy útil es el análisis FODA. El análisis FODA. ¿Y eso para qué sirve? Nos permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una organización. ¿Y cómo funciona exactamente? Es como un diagnóstico de la empresa y su entorno. Primero identificamos las fortalezas de la organización. Sí, aquello en lo que se destaca, sus ventajas competitivas. Después, las debilidades, lo que la limita. Exactamente. Y las oportunidades y amenazas. Esas vienen de afuera. Tal cual, las oportunidades son factores externos que la organización puede aprovechar. Para crecer o mejorar su posición. Sí, y las amenazas son factores externos que pueden poner en riesgo su éxito. O sea que el análisis FODA es como una radiografía de la empresa y su contexto. Exacto, y una vez que tenemos esa radiografía, podemos empezar a formular estrategias. Para potenciar las fortalezas, minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades. Y contrarrestar las amenazas. ¡Qué encanta! Es como tener un mapa para navegar por el complejo mundo de los negocios. Esa es la idea. Y hablando de mapas, ¿qué hay del modelo de Porter?
el modelo de las 5 fuerzas. ¿No es también una herramienta para entender el entorno competitivo? Sí, el modelo de Porter identifica 5 fuerzas que determinan la rentabilidad de un sector. ¿Cuáles son esas fuerzas? La rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de productos sustitutos, Y, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los compradores. a ver, ¿me das un ejemplo concreto? Dale, imagínate el mercado de las aplicaciones de delivery de comida. Un mercado recompetitivo. La rivalidad entre competidores existentes es altísima. Y la amenaza de nuevos entrantes. Relativamente baja, se necesita mucha inversión para competir con las apps ya instaladas. Los productos sustitutos. También baja, no hay muchas alternativas a pedir comida por una app. A menos que cocines vos mismo. Jajaja, exacto. Y el poder de negociación de los proveedores. Moderado, los restaurantes dependen de las apps para llegar a un público más amplio. Y el de los compradores. Alto, podemos elegir entre varias apps y cambiar fácilmente si no estamos conformes. Entonces, el modelo de Porter nos ayuda a entender cómo se mueven las fichas en un mercado. Y a desarrollar estrategias para que nuestra empresa tenga éxito. Buenísimo. Y una vez que entendemos el entorno, ¿qué sigue? Empezamos a planificar cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos. Ahí entra en juego el proceso administrativo. Exacto. ¿Y cuáles son las etapas del proceso administrativo? Tradicionalmente se divide en 4 etapas: planificación, organización, dirección y control. ¿Podrías explicarnos brevemente qué consiste cada etapa? La planificación es donde se definen los objetivos de la organización. Y se trazan los planes para alcanzarlos. Exacto, es como armar un rompecabezas. Primero tienes que tener la imagen completa en la cabeza. Y después ir encajando las piezas. Y la organización. Ahí se asignan los recursos, se definen los roles, se establecen las estructuras y los procesos. Como armar un equipo de fútbol. Sí, tenés que tener a los jugadores adecuados en cada posición y que sepan jugar en conjunto. La dirección. Ahí se motiva y se lidera a las personas para que ejecuten los planes. Como ser el director técnico del equipo. Exacto, tenés que saber inspirar, guiar, dar feedback. Y corregir el rumbo cuando sea necesario. Tal cual. Y el control es la etapa donde se monitoriza el progreso, se miden los resultados. Se identifican las desviaciones. Se toman las medidas correctivas para asegurar que se están cumpliendo los objetivos. Me encanta cómo lo explicas. ¿Te gusta la analogía del fútbol? Sí, es como si estuviéramos viendo un partido en vivo y en directo. Me alegro que te guste. Y así como en un partido el entorno puede influir en el resultado. En la administración de una empresa también. El entorno global juega un papel fundamental. ¿A qué te referís con entorno global? A la globalización, la tecnología, la competencia internacional, la diversidad cultural. Todo eso que está transformando el mundo de los negocios a una velocidad increíble. Así es. ¿Y eso cómo afecta a la administración de una empresa? Bueno, la globalización, por ejemplo, ha intensificado la competencia. Las empresas ya no solo compiten con las de su ciudad o su país, sino con empresas de todo el mundo. Tal cual. Y la tecnología ha transformado la forma en que las empresas operan. La información fluye a la velocidad de la luz. Las transacciones se hacen online. La producción se automatiza, los clientes tienen acceso a un sinfín de opciones. A un clic de distancia. Exacto. Es un cambio radical. ¿Y las empresas cómo se adaptan a este nuevo entorno global? Tienen que ser más ágiles, más flexibles, más innovadoras. Tener una mentalidad global. Sí, entender que el mundo es su mercado y que las oportunidades y las amenazas pueden venir de cualquier parte. ¿Y qué más? Invertir en tecnología, en capacitación, en desarrollo de talento, en estrategias de marketing digital. Y ser éticas y responsables. Por supuesto, la reputación es un activo intangible cada vez más valioso en el mundo globalizado. Suena desafiante, pero también emocionante. Es como navegar en un mar embravecido. Se necesita un barco sólido, una tripulación experimentada y un capitán con visión. Exactamente. Y hablando de capitanes, ¿qué te parece si ahora nos metemos de lleno en el tema del espíritu emprendedor? Me encanta. El espíritu emprendedor es ese fuego interno que impulsa a las personas a crear. A innovar, a tomar riesgos. ¿Qué motiva a alguien a emprender? Mira, las motivaciones pueden ser muy variadas. ¿Cómo cuáles? Algunos emprendedores se lanzan a la aventura por necesidad. ¿Porque perdieron su trabajo o porque quieren mejorar su calidad de vida? Exacto. Otros lo hacen por herencia, para continuar con un negocio familiar. Otros por visión, porque tienen una idea innovadora. Y otros por necesidad mutua. Se asocian con otras personas que complementan sus habilidades. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cada tipo de emprendedor acá en Argentina? Claro, un ejemplo de emprendedor por necesidad podría ser una persona que durante la pandemia, Perdió su trabajo. sí, y decidió abrir un pequeño negocio de comida para llevar. Y por herencia. El hijo de un almacenero
que decide modernizar el negocio familiar. Incorporando un sistema de delivery online. Exacto. Y ampliando la oferta de productos. Un ejemplo de emprendedor por visión. Un grupo de jóvenes que desarrollan una app. Sí. Para conectar a personas que buscan compartir viajes en auto. Para reducir el impacto ambiental. Exacto. Y un ejemplo de emprendedor por necesidad mutua. Un diseñador gráfico que se asocia con un programador. Tal cual. Para crear una agencia de marketing digital. Qué interesante. Cada tipo de emprendedor tiene su propia historia y sus propios desafíos. Sin duda. ¿Y qué hay de las pymes en Argentina? ¿Cuál es su importancia en la economía? Las pymes son el corazón de la economía argentina. Representan la gran mayoría de las empresas del país. Sí, y generan la mayor parte del empleo. Son claves para el desarrollo regional. Para la innovación y el fortalecimiento del tejido social. Totalmente. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las pymes en Argentina? Bueno, no es fácil ser una pyme en Argentina. El acceso al financiamiento. Ese es uno de los principales desafíos. Sí. También la competencia de grandes empresas. La inestabilidad económica, la burocracia. La falta de capacitación y la dificultad para acceder a nuevas tecnologías. Suena complicado. ¿Y qué hay de las oportunidades? Claro que ¿Hay alguna luz al final del túnel para las pymes argentinas? Por supuesto que sí. A pesar de los desafíos, hay muchas oportunidades. ¿Cómo cuáles? La creciente demanda de productos y servicios locales, el auge del comercio electrónico, El desarrollo de nuevas tecnologías. la apertura de nuevos mercados y el apoyo del gobierno. Esos factores pueden impulsar el crecimiento de las pymes. Exacto. Entonces, las pymes argentinas tienen que ser resilientes, innovadoras y estar dispuestas a adaptarse. A un entorno cambiante. Y para eso, necesitan una buena administración, una visión estratégica y un equipo comprometido. Totalmente de acuerdo. Hablando de administración, ¿cuáles son las particularidades de la administración en las pymes? Buena pregunta. ¿Hay algunas diferencias importantes? ¿Comparada con la administración en las grandes empresas? Sí, en las pymes la administración suele ser más flexible e informal. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los roles suelen ser más difusos. La gente hace un poco de todo. Se ponen la camiseta y colaboran en diferentes áreas. Exactamente. La toma de decisiones también es más rápida. No hay tantas capas de aprobación y burocracia. Así es. Eso suena bastante ágil. Sí, la flexibilidad es una de las grandes ventajas de las pymes. Les permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Ser más innovadoras y tener una relación más cercana con sus clientes. Pero imagino que también debe tener sus desventajas. Claro, no todo es color de rosa. La falta de estructura. Sí, la falta de estructura y de procesos formales puede generar caos. Duplicación de esfuerzos, falta de control. Y hasta conflictos entre los miembros del equipo. Es como manejar un auto sin frenos. Algo así, las pymes tienen que encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y la estructura, No pueden ser rígidas como una gran corporación. pero tampoco pueden ser un caos total. ¿Y qué pasa con la planificación en las pymes? ¿Es tan importante como en las grandes empresas, Mira, la planificación es clave para cualquier empresa, sin importar su tamaño? pero muchas pymes, sobre todo las más pequeñas, no le dan la importancia que se merece. Están tan enfocadas en el día a día. Sí, en apagar incendios que no tienen tiempo para pensar en el largo plazo. Es como correr una maratón sin haber entrenado. Exacto, y las consecuencias pueden ser graves. Tomar decisiones apresuradas, perder oportunidades. Incluso poner en riesgo la supervivencia de la empresa. Entiendo, sin una buena planificación es difícil crecer de forma sostenible. Así es. ¿Y qué me decís de la organización y la coordinación en la pymes? ¿Cómo se manejan esos aspectos? Bueno, como te imaginarás, la organización y la coordinación en las pymes suelen ser más informales. Que en las grandes empresas. Sí, la estructura jerárquica es más plana, la comunicación es más directa. La delegación de responsabilidades es más flexible. Exacto. Eso suena positivo. Sí, pero también tiene sus riesgos. La falta de procesos formales y de una clara definición de roles puede generar confusiones. Duplicación de esfuerzos, incluso conflictos entre los miembros del equipo. Tal cual. Es como una orquesta sin director. Claro. Por eso, aunque la informalidad sea parte del ADN de las pymes, Es importante que a medida que crecen, vayan implementando procesos más claros definiendo roles y responsabilidades. y estableciendo canales de comunicación eficientes. ¿Y qué pasa con el control en las pymes? ¿Cómo se aseguran de que las cosas se están haciendo bien? El control en las pymes suele ser más intuitivo y menos sistemático. Que las grandes empresas. Sí, se basa mucho en la observación directa, la confianza en el equipo y la retroalimentación informal. Suena un poco arriesgado. ¿No? ¿No sería mejor tener sistemas de control más formales?
A ver, los sistemas de control formales son importantes, pero en las pymes. A veces pueden ser demasiado rígidos. Sí, y burocráticos. Lo importante es encontrar un equilibrio entre la flexibilidad y el control, ¿Y cómo se logra ese equilibrio? implementando sistemas de control que sean simples, ágiles y adaptados a las necesidades de la pyme, No se trata de llenar planillas y hacer informes interminables. sino de tener mecanismos que permitan monitorear los indicadores clave. Detectar desviaciones y tomar medidas correctivas a tiempo. Exactamente. Me queda claro que la administración en las pymes tiene sus propios desafíos. Y sus ventajas. ¿Y qué pasa con la información? ¿Cómo se maneja el flujo de información en una pyme La información en las pymes suele circular de forma más informal. que en las grandes empresas? Sí, se comparte a través de conversaciones, cara a cara, correos electrónicos, mensajes instantáneos. No siempre hay sistemas de información formales, ni bases de datos centralizadas. Así es. ¿Y eso es bueno o malo? Puede ser ambas cosas. ¿Cómo? Por un lado, la informalidad facilita la comunicación y la rapidez en la toma de decisiones. La falta de sistemas de información robustos puede dificultar el análisis de datos. La planificación a largo plazo, la gestión de riesgos. Exacto. Entonces, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que esté empezando su propio negocio? Le diría que no subestime la importancia de la administración, Buen consejo. que se capacite, que se rodee de gente que sepa más que él, Que planifique, que organice, que dirija, que controle. que se adapte, que innove, que sea ético y responsable. Y sobre todo, que no se rinda. Esa es la actitud. ¿Sabes palabras? Ser emprendedor no es fácil, pero con pasión, perseverancia y una buena dosis de administración. Se puede lograr el éxito. Y hablando de emprendimientos, no podemos dejar de lado a las empresas familiares. Un tema importante. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan estas empresas? Las empresas familiares tienen su propia dinámica, que puede ser tanto una bendición como una maldición. ¿Por qué? Uno de los principales desafíos es la sucesión. El traspaso de liderazgo y la propiedad de una generación a otra. Exacto, muchas veces este proceso no se planifica adecuadamente y genera conflictos familiares. Que pueden afectar a la empresa. Así es. Entiendo, es como si la empresa fuera un integrante más de la familia. Y las decisiones se mezclaran con las emociones. Claro. Por eso es fundamental que las empresas familiares profesionalicen su gestión. Establezcan reglas claras para la sucesión. Sí, y separen los asuntos familiares de los empresariales. ¿Y qué pasa con la profesionalización de la gestión? Muchas empresas familiares se resisten a incorporar profesionales externos. En serio, ¿por qué? Puede haber varios motivos. Miedo a perder el control, desconfianza hacia los extraños, Falta de recursos para contratar profesionales. o simplemente apego a las viejas formas de hacer las cosas. Pero no es un riesgo para la empresa seguir funcionando así. Sin duda, la falta de profesionalización puede limitar el crecimiento, la innovación. La adaptación a los cambios del mercado. Las empresas familiares que quieren perdurar en el tiempo necesitan incorporar nuevas ideas. Nuevas perspectivas y nuevas habilidades. Tal cual. Me queda claro que las empresas familiares enfrentan desafíos particulares. Sin duda. ¿Y qué hay de las organizaciones sin fines de lucro? ¿Cómo se aplica la administración en este tipo de organizaciones? Las organizaciones sin fines de lucro, como las ONGs, también necesitan una buena administración Para funcionar eficientemente. y lograr sus objetivos, aunque su objetivo principal no sea generar ganancias. Necesitan gestionar recursos. Sí. Planificar proyectos, organizar equipos, controlar resultados. Y rendir cuentas a sus donantes y a la sociedad en general. Exacto. Entiendo, o sea que los principios de la administración son aplicables a cualquier tipo de organización. Tal cual, la administración es una herramienta universal para lograr objetivos. Ya sea que se trate de maximizar las ganancias de una empresa. O mejorar la calidad de vida de una comunidad, o proteger el medio ambiente. Y hablando de proteger el medio ambiente, me gustaría volver al tema de la responsabilidad social. ¿Cómo se están adaptando las empresas argentinas a estas nuevas demandas de la sociedad? Cada vez hay más empresas argentinas que están incorporando la responsabilidad social. Y la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Sí, se están dando cuenta de que no se trata solo de una cuestión de imagen. Sino de una necesidad para ser competitivas en el largo plazo. Exacto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro, hay empresas de diversos rubros que están implementando prácticas sostenibles. Por ejemplo, Empresas de alimentos que utilizan productos orgánicos y envases biodegradables. empresas de energía que invierten en energías renovables. Empresas textiles que producen ropa con materiales reciclados. Empresas de construcción que diseñan edificios ecoeficientes. Entre muchas otras.
Me alegra escuchar que hay empresas que se están tomando en serio la responsabilidad social. Y la sostenibilidad. ¿Y qué pasa con las pymes? ¿Es posible para una pyme ser socialmente responsable? Sin que esto afecte su rentabilidad. Sí. A ver, ser socialmente responsable implica costos. Eso es innegable. Claro. También puede generar beneficios. ¿Cómo cuáles? La mejora de la imagen, la fidelización de los clientes, la atracción de talento, Reducción de riesgos. el acceso a nuevos mercados y la innovación de productos y procesos. O sea que la responsabilidad social no es un gasto, sino una inversión. Exacto, y las pymes que lo entienden tienen una gran oportunidad. Para diferenciarse en el mercado. Y construir una ventaja competitiva. Bueno, creo que hemos cubierto un amplio panorama de la administración en Argentina. Desde los roles y las competencias gerenciales hasta la realidad de las pymes. Pasando por las empresas familiares, las OEGs, la responsabilidad social. Y la administración sustentable. Sí, ha sido una charla muy completa. Espero que te lleves herramientas e ideas para aplicar en tu propio camino. Ya sea como futuro gerente, emprendedor o simplemente como ciudadano responsable. Ese es el objetivo. En la próxima entrega de nuestro Deep Dive, vamos a explorar a fondo la ética y la responsabilidad social en el mundo empresarial. No te lo pierdas. Esperamos. Volviendo a nuestra charla sobre la administración en Argentina, vamos a meternos de lleno en el mundo de las pymes. Dale. Me reinteresa ver cómo se aplica todo eso que hablamos de roles, planificación y responsabilidad social. A la realidad de las pymes argentinas. Exacto. Buenísimo. Empecemos por algo que a veces se pasa por alto. La cultura organizacional. La cultura organizacional. Sí, en las pymes la cultura suele ser un reflejo directo del fundador o la fundadora. Ah, entiendo. Sus valores, su estilo de liderazgo, su forma de ver el mundo, todo eso impregna la empresa. Claro. Es como si la pyme fuera una extensión de la personalidad del que la creó. Exacto. Y esto puede ser positivo Ya. porque genera un fuerte sentido de identidad y pertenencia, Pero, pero también puede ser un arma de doble filo. sí, Si el fundador no tiene la capacidad de delegar o de adaptarse a medida que la empresa crece. Me imagino que si todo gira alrededor del fundador, la pyme puede tener problemas para crecer. O para seguir adelante si el fundador decide dar un paso al costado. Claro. Totalmente. Por eso es importante que las pymes, a medida que van madurando, profesionalicen su gestión. Implementen procesos más claros. Sí, y desarrollen una cultura organizacional que no dependa exclusivamente del fundador. Hablando de gestión, ¿cómo se aplica la administración en las pymes? ¿Se siguen los mismos principios que en las grandes empresas? Eso me pregunto. En teoría, sí. Planificación, organización, dirección y control, esos 4 pilares son universales. Claro. En la práctica, la administración en las pymes suele ser mucho más flexible e informal. ¿En qué sentido? Dame algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, los roles suelen ser más difusos. más difusos. Sí, en una pyme es común que la gente haga un poco de todo Que se pongan la camiseta. y colaboren en diferentes áreas. Entiendo. La toma de decisiones también es más rápida. Más rápida. A veces incluso intuitiva, no hay tantas capas de aprobación ni burocracia. Eso suena bastante ágil. Sí, la flexibilidad es una de las grandes ventajas de las pymes. ¿Por qué? Les permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, Y... ser más innovadoras y tener una relación más cercana con sus clientes. Pero imagino que también debe tener sus desventajas. Claro, no todo es color de rosa. ¿Cuáles serían? La falta de estructura y de procesos formales puede generar caos. Caos. Sí, duplicación de esfuerzos, falta de control y hasta conflictos entre los miembros del equipo. Es como manejar un auto sin frenos. Algo así, las pymes tienen que encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y la estructura. No pueden ser rígidas como una gran corporación. Pero tampoco pueden ser un caos total. ¿Y qué pasa con la planificación en las pymes? Es tan importante como en las grandes empresas. Esa es la pregunta del millón. Mira, la planificación es clave para cualquier empresa, sin importar su tamaño. Muchas pymes, sobre todo las más pequeñas, no le dan la importancia que se merece. ¿Por qué? Están tan enfocadas en el día a día, en apagar incendios. Que no tienen tiempo para pensar en el largo plazo. Exacto, es como correr una maratón sin haber entrenado. Y las consecuencias pueden ser graves. Sí, tomar decisiones apresuradas, perder oportunidades o incluso poner en riesgo la supervivencia de la empresa. Entiendo, sin una buena planificación, es difícil crecer de forma sostenible. Así es. ¿Y qué me decís de la organización y la coordinación en las pymes? ¿Cómo se manejan esos aspectos? Bueno, como te imaginarás, la organización y la coordinación en las pymes suelen ser más informales que en las grandes empresas.
Más informales. Sí, la estructura jerárquica es más plana, la comunicación es más directa, Y la delegación de responsabilidades. más flexible. Eso suena positivo. Sí, pero también tiene sus riesgos. ¿Cuáles? La falta de procesos formales y de una clara definición de roles puede generar confusiones. Confusiones. Sí, duplicación de esfuerzos e incluso conflictos entre los miembros del equipo. Es como una orquesta sin director. Tal cual, por eso, aunque la informalidad sea parte del ADN de las pymes, Es importante que a medida que crecen, vayan implementando procesos más claros. definiendo roles y responsabilidades. Y estableciendo canales de comunicación eficientes. ¿Y qué pasa con el control en las pymes? ¿Cómo se aseguran de que las cosas se están haciendo bien? El control en las pymes suele ser más intuitivo y menos sistemático que las grandes empresas. Menos sistemático. Se basa mucho en la observación directa, la confianza en el equipo y la retroalimentación informal. Suena un poco arriesgado. ¿No? ¿No sería mejor tener sistemas de control más formales? A ver, los sistemas de control formales son importantes para cualquier empresa. En las pymes a veces pueden ser demasiado rígidos y burocráticos. Lo importante es encontrar un equilibrio, Equilibrio entre... la flexibilidad y el control. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Implementando sistemas de control que sean simples, ágiles y adaptados a las necesidades de la PRIM, O sea, no se trata de llenar planillas y hacer informes interminables. sino de tener mecanismos que permitan monitorear los indicadores clave, detectar desviaciones y tomar medidas correctivas a tiempo. Me queda claro que la administración en las pymes tiene sus propios desafíos, pero también sus ventajas. Tal cual. ¿Y qué pasa con la información? ¿Cómo se maneja el flujo de información en una pyme? Sí, eso me intriga. La información en las pymes suele circular de forma más informal que en las grandes empresas. Más informar. Se comparte a través de conversaciones cara a cara, correos electrónicos, mensajes instantáneos. Y no siempre hay sistemas de información formales. No, ni bases de datos centralizadas. ¿Eso es bueno o malo? Puede ser ambas cosas. A ver, explícamelo. Por un lado, la informalidad facilita la comunicación y la rapidez en la toma de decisiones. La falta de sistemas de información robustos puede dificultar el análisis de datos. La planificación a largo plazo y la gestión de riesgos. Exactamente. Entonces, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que está empezando su propio negocio? Le diría que no subestime la importancia de la administración. Que se capacite. Sí, que se rodee de gente que sepa más que él, que planifique, que organice, que dirija, que controle. Que se adapte, que innove, que sea ético y responsable. Y sobre todo, que no se rinda. ¿Sabes palabras? Ser emprendedor no es fácil. Pero con pasión, perseverancia y una buena dosis de administración se puede lograr el éxito. Y hablando de emprendimientos, no podemos dejar de lado a las empresas familiares. Que son una parte importante del tejido empresarial argentino. Exacto. ¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan esas empresas? Las empresas familiares tienen su propia dinámica. Que puede ser tanto una bendición como una maldición. Tal cual, uno de los principales desafíos es la sucesión. El traspaso del liderazgo y la propiedad de una generación a otra. Exacto, muchas veces este proceso no se planifica adecuadamente. Y genera conflictos familiares que pueden afectar a la empresa. Así es. Entiendo. Es como si la empresa fuera un integrante más de la familia. Y las decisiones se mezclaran con las emociones. Claro. Por eso es fundamental que las empresas familiares profesionalicen su gestión. Que establezcan reglas claras para la sucesión. Sí, y que separen los asuntos familiares de los empresariales. ¿Y qué pasa con la profesionalización de la gestión? Muchas empresas familiares se resisten a incorporar profesionales externos. ¿En serio? ¿Por qué? Puede haber varios motivos. Miedo a perder el control, desconfianza hacia los extraños, Falta de recursos para contratar profesionales. o simplemente apego a las viejas formas de hacer las cosas. Pero no es un riesgo para la empresa seguir funcionando así. Sin duda, la falta de profesionalización puede limitar el crecimiento, la innovación. Y la adaptación a los cambios del mercado. Las empresas familiares que quieren perdurar en el tiempo necesitan incorporar nuevas ideas, nuevas perspectivas. Sin nuevas habilidades. Tal cual. Me queda claro que las empresas familiares enfrentan desafíos particulares. Sin duda. ¿Y qué de las organizaciones sin fines de lucro? ¿Cómo se aplica la administración en este tipo de organizaciones? Sí, me interesa saber eso. Las organizaciones sin fines de lucro, como las ONGs, también necesitan una buena administración. Para funcionar eficientemente y lograr sus objetivos. Exacto. Aunque su objetivo principal no sea generar ganancias, Necesitan gestionar recursos. sí, planificar proyectos, organizar equipos, controlar resultados y rendir cuentas a sus donantes. Y a la sociedad en general. Exacto. Entiendo, o sea que los principios de la administración son aplicables a cualquier tipo de organización.
Tal cual. La administración es una herramienta universal para lograr objetivos. Ya sea que se trate de maximizar las ganancias de una empresa. O de mejorar la calidad de vida de una comunidad, o de proteger el medio ambiente. Y hablando de proteger el medio ambiente, me gustaría volver al tema de la responsabilidad social. ¿Cómo se están adaptando las empresas argentinas a estas nuevas demandas de la sociedad? Cada vez hay más empresas argentinas que están incorporando la responsabilidad social y la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Se están dando cuenta de que no se trata solo de una cuestión de imagen, sino de una necesidad para ser competitivas en el largo plazo. Exacto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de empresas argentinas que están haciendo las cosas bien en este sentido? Claro, hay empresas de diversos rubros que están implementando prácticas sostenibles. Por ejemplo, Empresas de alimentos que utilizan productos orgánicos y envases biodegradables. Empresas de energía que invierten en energías renovables. Empresas textiles que producen ropa con materiales reciclados. Empresas de construcción que diseñan edificios ecoeficientes. Entre muchas otras. Así es. Me alegra escuchar que hay empresas que se están tomando en serio la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Y qué pasa con las pymes? ¿Es posible para una pyme ser socialmente responsable y sostenible sin que esto afecte su rentabilidad? A ver, ser socialmente responsable y sostenible implica costos. Eso es innegable. Claro. También puede generar beneficios. ¿cómo puede ser? La mejora de la imagen, la fidelización de los clientes, la atracción de talento, la reducción de riesgos, El acceso a nuevos mercados. la innovación de productos y procesos. O sea que la responsabilidad social y la sostenibilidad no son un gasto, sino una inversión. Exacto, y las pymes que lo entienden tienen una gran oportunidad para diferenciarse en el mercado. Y construir una ventaja competitiva. Tal cual. Bueno, creo que hemos cubierto un amplio panorama de la administración en Argentina, desde los roles y las competencias gerenciales. Hasta la realidad de las pymes, las empresas familiares, las ONGs, la responsabilidad social. Y la administración sustentable. Sí, ha sido una charla muy completa. Lo más importante es que te lleves herramientas e ideas para aplicar en tu propio camino. Ya sea como futuro gerente emprendedor o simplemente como ciudadano responsable. En la próxima entrega de nuestro Deep Dive, vamos a explorar a fondo la ética y la responsabilidad social en el mundo empresarial. No te lo pierdas. Che, en la última parte de nuestro Deep Dive dijimos que íbamos a hablar de la ética y la responsabilidad social en el mundo empresarial. Sí, me parece un tema fundamental a veces. Suenan medio abstractos, ¿no? Como si fueran solo para filósofos. Pero en el día a día de una empresa tomar decisiones éticas puede ser un desafío complicado. Totalmente. ¿Te acuerdas que hablamos de las 4 reglas para la toma de decisiones éticas? La regla utilitaria, la regla de la justicia, la regla práctica. Y la regla de los derechos morales. ¿Cómo se aplican estas reglas en la realidad? Buena pregunta, a ver. Imagínate que sos el gerente de una empresa Sí. y tenés que decidir si cerrar una fábrica que no es rentable. ¿Qué harías? Qué situación difícil. Ah, Supongo que tendría que analizar muchos factores antes de tomar una decisión así. exactamente, ahí es donde entran en juego las reglas éticas. ¿Cómo? Si aplicamos la regla utilitaria, tendrías que evaluar si cerrar la fábrica genera el mayor bien para el mayor número de personas. Claro, no solo pensaría en los empleados que se quedan sin trabajo, Oh, sino también en las familias que dependen de esos ingresos, exacto. en los comercios de la zona que pierden clientes. En el impacto social que genera el cierre. Claro, Y también tendrías que explorar todas las alternativas posibles. antes de tomar una decisión tan drástica. Obvio, se puede reestructurar la fábrica, buscar nuevos mercados, reconvertir la producción, Agotar todas las instancias. antes de llegar al cierre. ¿Y la regla de la justicia cómo se aplica en este caso? La regla de la justicia nos dice que la decisión debe ser justa e imparcial. O sea, Si no hay otra opción que cerrar la fábrica, los empleados deberían ser tratados con dignidad. con respeto. Deberían recibir una indemnización justa. Y deberían tener acceso a programas de apoyo para encontrar un nuevo trabajo. Exacto. No se trata solo de mirar los números, sino también de considerar el impacto humano de la decisión. Totalmente de acuerdo. Y la regla práctica que nos dice. A ver. La regla práctica, si no me equivoco, dice que la decisión debe ser aceptable para los estándares de la comunidad. Correcto. La empresa debe ser transparente en su accionar. Comunicar claramente las razones del cierre. Sí, dialogar con los sindicatos, con las autoridades locales, con los vecinos, Con todos los actores involucrados. en fin, con todos los que se ven afectados. Y por último, ¿qué hay de la regla de los derechos morales? La regla de los derechos morales nos recuerda que por encima de todo
Debemos respetar los derechos fundamentales de las personas. O sea, La empresa no puede discriminar a ningún empleado por su raza, género, religión, orientación sexual. Ni cualquier otra condición. Exactamente. O sea que tomar una decisión ética implica considerar todas estas reglas. Buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de la sociedad. Y no siempre es fácil encontrar ese equilibrio. No, para nada. Pero para eso están las reglas éticas. Para guiarnos en momentos de incertidumbre. Y ayudarnos a tomar decisiones más responsables. Exactamente. Me acuerdo que también hablamos de los diferentes enfoques de responsabilidad social que pueden adoptar las empresas. El obstruccionista, el defensivo, el acomodativo y el proactivo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de empresas en Argentina que representen cada uno de estos enfoques? Mira, es complicado dar nombres porque no queremos difamar a nadie. Claro. Pero te puedo dar algunas características para que identifiques a qué enfoque pertenece cada empresa. Dale. Las empresas obstruccionistas son las que no les importa nada la responsabilidad social. Nada. Hacen lo mínimo indispensable para cumplir con la ley y a veces ni eso. Si contaminan, no les importa. No. Si explotan a sus empleados, no les importa. Solo buscan maximizar sus ganancias sin importar el costo social o ambiental. Suenan como villanos de película. ¿Y las empresas defensivas? Las empresas defensivas son un poco más evolucionadas que las obstruccionistas. Mm. Tampoco hacen mucho por la responsabilidad social. Cumplen con la ley a rajatabla. Sí, pero no van más allá de eso. No hacen nada por iniciativa propia, solo reaccionan cuando hay presión social o mediática. O sea que son como alumnos que solo estudian para el examen, pero no les interesa aprender de verdad. Buena analogía. ¿Y las empresas acomodativas cómo son? Si mal no recuerdo, las empresas acomodativas son las que hacen algunas secciones de responsabilidad social. Sí. Pero solo cuando les conviene o cuando les da buena prensa. Exacto. Donan a una ONG para mejorar su imagen. Pero no cambian sus prácticas productivas que contaminan el medio ambiente. Tal cual. Implementan un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad. Pero no les pagan un salario justo. Hacen un poco de maquillaje social, pero no hay un compromiso genuino. Y por último, las empresas proactivas. Esa que todos queremos ser. Exacto, ¿cómo son? Las empresas proactivas son las que tienen la responsabilidad social en su ADN. No es algo que hacen por obligación o por marketing. Sino porque realmente creen en ello. Integran la responsabilidad social en su estrategia de negocio. Buscan generar un impacto positivo. En la sociedad y el medio ambiente. Son transparentes en su accionar y dialogan con todos los stakeholders. ¿Hay ejemplos de empresas proactivas en Argentina? Claro que sí. Cada vez hay más empresas de todos los tamaños y rubros. Que están adoptando un enfoque proactivo. Por ejemplo, hay empresas que implementan programas de reciclaje. Que promueven el uso de energías renovables. Que apoyan a comunidades locales. Que ofrecen productos y servicios con impacto social. Que fomentan la diversidad e inclusión en sus equipos de trabajo. Entre muchas otras iniciativas. Exactamente. Me encanta. Esas son las empresas que queremos ver en el mundo. Las que hacen negocios con propósitos. Las que generan valor para todos. Coincido. Y hablando de empresas con propósito, ¿qué me decís de las empresas B? Las empresas B son las que buscan un triple impacto. Económico, social y ambiental. ¿No es así? Y sí, exacto. Las empresas B más allá de la simple búsqueda de ganancias. Buscan generar un beneficio para la sociedad y el medio ambiente. Al mismo tiempo que generan valor para sus accionistas. ¿Y cómo se certifica una empresa como empresa B? Hay un proceso de certificación riguroso. ¿Qué evalúa? El impacto social y ambiental de la empresa, su gobierno corporativo, su transparencia, sus prácticas laborales. Entre otros aspectos. Sí. O sea que no es solo un título honorífico. Hay que cumplir con ciertos estándares para ser una empresa B certificada. Exacto. Y en Argentina hay cada vez más empresas B, lo que demuestra que hay un cambio de paradigma en el mundo empresarial. Me alegra escuchar eso. Y hablando de paradigmas, ¿qué diferencia hay entre la responsabilidad social y la responsabilidad social empresarial? Buena pregunta. A veces se usan como sinónimos, pero hay una sutil diferencia. ¿Cuál? La responsabilidad social es un concepto más amplio. Más amplio. Sí. Se refiere a la obligación de cualquier individuo u organización de actuar de forma ética y responsable hacia la sociedad. ¿Y la responsabilidad social empresarial? Se refiere específicamente a la responsabilidad de las empresas. O sea que la responsabilidad social empresarial es una parte de la responsabilidad social. Exactamente. Y dentro de la responsabilidad social empresarial hay diferentes áreas de acción.
¿Cuáles? Como la responsabilidad social interna, que se refiere a cómo trata la empresa a sus empleados. Y la responsabilidad social externa, que se refiere a cómo impacta la empresa en la comunidad, los clientes, los proveedores, el medio ambiente. Y hablando de responsabilidad social interna, ¿no hay un concepto que se llama responsabilidad social universitaria? Sí, la responsabilidad social universitaria es el compromiso de las universidades. ¿Y qué? De formar a sus estudiantes no solo en conocimientos técnicos, sino también en valores éticos y en responsabilidad social. Formar ciudadanos responsables y comprometidos con el bien común. Exacto. Las universidades tienen un rol fundamental en la construcción de un futuro más sostenible. Sin duda. Para terminar nuestro deep dive, volvamos al tema de la administración sustentable. Dale, me parece un buen cierre. ¿Por qué es tan importante la administración sustentable en el mundo actual? Mira, la administración sustentable es clave para garantizar un futuro para las próximas generaciones. Ok. No podemos seguir creciendo a costa de agotar los recursos naturales. Y contaminar el planeta. Necesitamos un modelo de desarrollo que sea sostenible en el largo plazo. ¿Y eso qué implica para las empresas? Implica integrar la variable ambiental en todas las decisiones y procesos de la empresa. Reducir el consumo de energía y agua. Sí, utilizar materiales reciclados, minimizar la generación de residuos, implementar sistemas de gestión ambiental, Certificarse en normas de sostenibilidad. involucrar a los empleados en acciones de responsabilidad social. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Un montón. Suena como un cambio cultural profundo, Sí, la administración sustentable no es solo una cuestión técnica, sino también una cuestión de valores. de visión, de compromiso, Las empresas que la implementan no solo contribuyen a un mundo mejor. sino que también mejoran su eficiencia, su imagen y su competitividad. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro deep dive. Hemos navegado por un mar de conceptos, Desde los roles del administrador hasta los desafíos de la administración sustentable. pasando por el análisis del entorno, el espíritu emprendedor, la ética y la responsabilidad social. Ha sido un viaje intenso. Pero espero que te haya servido para comprender mejor el fascinante mundo de la administración. Ese era el objetivo. Me llevo un montón de ideas para aplicar en mi vida profesional y personal. Gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Un placer. Y acuérdate, la administración no es solo una disciplina académica Es una forma de pensar y de actuar que te puede ayudar a ser más efectivo, más responsable. y más exitoso en cualquier ámbito de tu vida. Exacto. A los que nos escucharon, gracias por acompañarnos en este deep dive. Nos vemos en la próxima, con más temas apasionantes para explorar juntos.